Amigos, antes de compartir el mensaje más importante de mi vida, una palabra profética del cielo, oremos para que el Espíritu de Dios abra sus espíritus a esta palabra. Se transformó en oración cuando Dios me la dio y me conmocionó. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, deja que el Espíritu de Dios abra nuestros oídos a lo que estás diciendo. Padre, Señor, me humillo y reconozco que no se trata de mí, se trata de ti, Jesús. Dame el coraje y la fuerza para pronunciar esta palabra bajo la unción y la bendición del Espíritu Santo. Y te alabaré, Señor Jesús. Amén. La palabra que Dios me dio fue la plaga del corazón. Ese es el título de este mensaje. Porque cuando estaba con Jesús en mi rostro, arrepentido y buscándolo, el Señor me habló de que los líderes de todo el planeta están diciendo esto. COVID-19 era el enemigo invisible del que nadie sabía. ¿Escucharon eso? El enemigo invisible del que nadie sabía. Y luego tenemos que luchar contra ese enemigo invisible. Ahora, por cierto, no es solo un líder. En todo el planeta están diciendo esto. Nadie podría haber visto venir algo como esto. Eso es lo que todos dicen. Amigos, COVID-19 no es el enemigo invisible. El enemigo invisible es un virus espiritual que ha mantenido a todos en la oscuridad. Con el debido respeto. Alguien lo sabía. Dios Todopoderoso lo sabía. La palabra de Dios dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8. Eso es lo que dice, ¿verdad? Quiero hacerles una pregunta. ¿Es eso lo que dice? En realidad no dice eso en absoluto. Dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Sí, permanecen en mi palabra. Son verdaderamente mis discípulos. Y sabrán la verdad, y la verdad les hará libre. Juan 8, 31 y 32. ¿Ven la diferencia de lo que acabo de compartir? Se darán cuenta en unos minutos. Se llama la plaga del corazón. El mundo estaba en una orgía embriagante en la víspera de Año Nuevo. Y mientras estaban en esa orgía, celebrando, algunas personas en Wuhan, China, contrajeron neumonía. El 11 de enero los medios de comunicación chinos informaron sobre la primera muerte. Un hombre de 61 años en Wuhan, China, sobre quien la Organización Mundial de la Salud obtuvo información. Pero al menos 400,000 personas han volado de China a los Estados Unidos desde el 11 de enero. A San Francisco, a Nueva York, a Los Ángeles, a Seattle, a Newark, a Chicago, a Detroit, antes de que Estados Unidos impusiera restricciones de viaje. Quiero que vean este breve clip de 2006, hace 14 años. ¿Cuál crees que es la probabilidad de que haya una pandemia? Si ocurre, ¿qué tan terrible crees que sea? El 15% dijo que pensaban que habría una pandemia dentro de los próximos 3 años, pero mucho peor que eso, el 90% dijo que pensaba que habría una pandemia durante la vida de sus hijos o sus nietos. Y pensaron que si hubiera una pandemia, 1,000 millones de personas se enfermarían. Y hasta 165 millones morirían. Habría una recesión y una depresión global cuando dejara de funcionar nuestro sistema de inventario justo a tiempo y la banda elástica de la globalización. Y el costo para nuestra economía de 1 a 3 billones de dólares sería mucho peor para todos que solo 100 millones de personas muriendo, porque muchas más personas perderían su trabajo y sus beneficios de atención médica, y las consecuencias son casi impensables. Piensen en lo que acaban de ver. ¿Cómo se ocultó eso al mundo? ¿Por qué no sabían eso? Hay una razón por la que no lo sabían. Quiero que vean otro clip del 2005 del presidente George W. Bush.
Los científicos y los médicos no pueden decirnos dónde o cuándo ocurrirá la próxima pandemia o qué tan grave será, pero la mayoría está de acuerdo en que en algún momento es probable que tengamos otra pandemia y muchas vidas podrían perderse innecesariamente porque no actuamos hoy. Si nos preparamos ahora, podemos darle tranquilidad a nuestros ciudadanos, sabiendo que nuestra nación está lista para actuar ante la primera señal de peligro y que tenemos los planes listos para prevenir y, si es necesario, resistir una pandemia de influenza. Una pandemia es una infección transmitida por una persona a muchas otras personas. Por eso, cada estadounidense debe asumir la responsabilidad personal de detener la propagación del virus. ¿No es asombroso? En 2015, 4 líderes mundialmente famosos, incluido Bill Gates, predijeron que esto ocurriría. Hoy el mayor riesgo de catástrofe global no se ve así. En cambio, se ve así. Si algo matará a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, lo más probable es que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra. No misiles, sino microbios. Esto se debe en parte a que invertimos una gran cantidad de dinero en disuasión nuclear y muy poco para detener una epidemia. En el mensaje anterior les hablé sobre un gran despertar del segundo libro de las Crónicas 7:14. Ahora voy a hablarles del primer libro de los Reyes, capítulo 8. También les diré lo que Dios me dijo que serán los primeros signos de un gran despertar en esta nación. En oración. Ahora veamos esto. El rey Salomón está dedicando el templo, la casa de Dios. No designó a un sacerdote o profeta para que orara, lo hizo él mismo, en presencia de toda la congregación. Pero lo hizo arrodillado y humillándose. Extendió sus manos como la palabra para ofrecer la oración de un corazón agrandado, para presentarla al cielo con ambos brazos. Y le dio a Dios la gloria. Él dijo: reconozco humildemente la incapacidad de la casa que acabamos de construir. Ahora quiero que veas esto. Él construye un templo glorioso y luego reconoce: los cielos no te pueden contener, porque ningún lugar puede incluirlo a Él, que está presente en todos los lugares. Incluso esta casa es demasiado pequeña para su gloria. ¿Escucharon eso? Lo dedica y luego reconoce algo. Pero ahora llegamos a la parte más sorprendente. Eso cambiará sus vidas. El Espíritu les revela lo que Él me reveló en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 37 a 40. Cuando haya una hambruna en la tierra, una peste o una situación difícil, moho, langostas, saltamontes, cuando el enemigo tenga sitiada una de tus ciudades. Ahora miren esto. Cualquier plaga o enfermedad que haya. Aquí viene. Cualquiera sea el motivo de la súplica hecha por cualquiera o por todo el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué piensan de esto? Él solo dijo que hay una plaga. Cuando llega la plaga, cualesquiera que sean las oraciones hechas por un solo individuo o por todo el pueblo de Israel. Y luego continúa diciendo, su pueblo, Israel. Cuando cada uno conoce la plaga de su propio corazón. ¿Lo han entendido? Cuando cada uno conoce la plaga de su propio corazón. Él les dice que sus oraciones no funcionarán hasta que cada uno conozca la plaga de su propio corazón y extienda sus manos hacia el templo. Luego, aquí en el cielo, tu morada, perdona y da a cada uno según lo merezca, porque solo tú conoces sus corazones. Luego en el versículo 40. Para que te puedan respetar todos los días y vivan en la tierra que les diste a nuestros padres. ¿Escucharon eso? La palabra plaga
Es la misma palabra usada 2 veces. Habla sobre la plaga en la tierra y la plaga en el corazón. Es la misma palabra. Si el pueblo de Israel que está orando o gimiendo por calamidad nacional, una calamidad personal, una hambruna, una sequía, una plaga, dice una oración, no será escuchado. Porque la causa de esto es el juicio por el pecado, nada más. Si son golpeados ante el enemigo, si no llueve, es porque han pecado contra ti. Él condiciona la eliminación del juicio al arrepentimiento genuino. No podía, no pediría que sus oraciones fueran respondidas a menos que se apartaran de sus malos caminos y se arrepintieran. Conocerá a cada hombre la plaga de su propio corazón. Ven, el pecado es la plaga del corazón, la corrupción interior que corrompe el espíritu del hombre como una enfermedad espiritual y lo ciega. Entonces él no ve lo que viene, de la misma manera que nosotros no vimos o el mundo no vio lo que venía. Tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que decir, Dios, busca mi corazón. Saca de mí mis malos caminos y mis ídolos. ¿Cómo sacas la plaga de tu corazón? ¿Cómo se hace? ¿Cómo la detienes? Ahora los CDC nos dicen a todos que nos quedemos en casa. Vuelve a tu primer amor. Limpia tu casa del arrepentimiento. Hay predicadores de corazón duro que no tienen un corazón quebrado, que tienen orgullo y arrogancia, que no están con Jesús, que dependen de sus dones y la alabanza del hombre. No quieren ofender a nadie. No quieren declarar, así dice el Señor. Prefieren el entretenimiento. Hay veneno en el Papa. Está infectando las masas. Hay veneno en los púlpitos que infecta a las masas. Ahora dices, pero ese no es mi pastor. Él predica la palabra. Oh, ¿en serio? ¿Cuánto predica la palabra? ¿El 50%? ¿El 90%? ¿Qué tal el 95%? Si predica la palabra 95% y 5% es una plaga en su propio corazón, ese virus espiritual infectará a todos los que lo escuchen como lo hizo el coronavirus. Jesús regresará por una iglesia gloriosa, sin ridiculeces. Una iglesia gloriosa e irreprensible, declara en Efesios 5:27, no una iglesia corrupta, acomodaticia, cómoda, descuidada, que calla y es condescendiente, ni una iglesia cobarde o inteligente. Conozco a un pastor que nunca menciona el nombre de los mensajes de Jesús. No sé cómo se sale con la suya. Él habla de Dios, pero no de Jesús. Se trata de mensajes tranquilos y hábiles, que están exentos de juicio. Bendiciones prometedoras, prometiéndote protección del juicio de Dios si pagas. Puedes venir a mi iglesia si das limosna en mi iglesia. No habrá juicio. Los medios de Dios para liberarnos del pecado no es haciéndonos más y más fuertes, sino más y más débiles. Los pastores no predican eso, pero es lo que Dios Todopoderoso declara. Dios nos libera del dominio del pecado, no al fortalecer a nuestro viejo hombre, sino al crucificarlo, no al ayudarlo a hacer nada, sino al sacarlo de la escena de la acción. Se trata de la cruz. Decirle a los creyentes que están bien, Dios es para ti, todo estará bien. Es una mentira, es una plaga del corazón. A los 18 años, mientras estaba en el servicio,
vivía en Filadelfia. Y yo estaba emocionado, acababa de regresar de Corea, tenía un auto lleno de ropa nueva hecha a medida. Y había ahorrado mi dinero. Y tenía varios miles de dólares. Y en mi hermoso auto. Y todo estaba en el auto. Le di una propina a un asistente de estacionamiento para que vigilara mi auto solo por 5 minutos. Fui por una taza de café. Y cuando regresé, mi auto ya no estaba. Todo lo que poseía se había ido. Terminé durmiendo esa noche en el Ejército de Salvación con los vagabundos. Y la semana siguiente me fui de la YMCA. Y en mi habitación durante 7 días hice ayuno, solo agua. Leí todo el Nuevo Testamento en 7 días. Al final de los 7 días, leí mi primer libro cristiano, La Cruz y el Puñal, de David Wilkerson. Y recuerdo la Navidad. Caminé varias millas en la nieve para llegar a la iglesia. Había una gran tormenta de nieve. Solo tenía $13.25. Di $10 de limosna y caminé en esa nieve durante varias millas de regreso a mi habitación. Todos estaban celebrando la cena de Navidad. Me detuve en un restaurante y solo tenía $3.25. Y me di cuenta de que tenían un cartel, tocino y huevos, por $3.25. Esa fue mi cena. Quiero decirles algo, no tuve control. Pero tenía un corazón ardiente por el Señor. Y en ese restaurante, con mi Biblia, el Espíritu de Dios me dijo: tus ojos no han visto, tus oídos no han escuchado, no ha entrado en tu espíritu lo que he preparado para ti, pero te lo revelaré con mi Espíritu Santo. Por cierto, no por un predicador, sino por mi Espíritu Santo. Ya ves, el gran despertar va a llegar, pero no va a llegar antes de que los ídolos sean aplastados. Uno de los más grandes ídolos en la iglesia es la idea de control. Esta es la palabra del Señor para usted, pastor. Esta es la palabra del Señor para ti. Dios, no el diablo, cerró tu iglesia. Oigo la voz de Juan el Bautista en Juan 3:10. El hacha ya está en la raíz del árbol, y cada árbol que no produzca buenos frutos será cortado. Les dije que iba a contarles lo que Dios me dijo acerca de un gran despertar. ¿Cuál será la primera señal de un gran despertar? Aquí está. Los creyentes saldrán a la luz de su oración y arrepentimiento, corriendo a sus iglesias. No llegarán 10 o 15 minutos antes, llegarán horas antes. Ni siquiera serán invitados a venir, pero estarán en el frente de la iglesia arrodillados e inclinados, clamando a Dios. Cuando comiencen a ver eso en las iglesias, sabrán que es el comienzo de un gran despertar. Los CDC también dan otra advertencia para evitar la plaga. Y es que eviten el contacto. El apóstol Pablo dice: vende en medio de ellos y mantente separado, dice el Señor. No toques lo inmundo y te recibiré. Seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje sobre santidad en tu iglesia? No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, no es del Padre sino del mundo. Juan versículos 2, 15 y 16. La iglesia ama al mundo y lo está copiando. Tienen consultores y expertos para decirle lo que deben hacer en la iglesia. Una de las principales compañías de búsqueda de ejecutivos para pastores en Estados Unidos está dirigida por un pastor que fue expulsado de su iglesia por inmoralidad. Imagínense. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon un mensaje sobre el infierno o la santidad o la separación del mundo?
¿Cuándo fue la última vez que tu pastor predicó contra el pecado, reprendiendo a los rebeldes o predicando en la cruz? En la segunda epístola a Timoteo, versículos 4-2, puedes leer: predica la palabra, reprende y reprueba. Predicador, le prometiste a tu congregación que se salvaría del juicio si venía a la iglesia y pagaba sus limosnas. ¡Icabod! Eso es lo que el Señor dice, ¡Icabod! Mi padre iba a la iglesia todos los domingos y daba limosna. Recuerdo que un invierno, él estaba sin trabajo y fue al banco y pidió prestado el dinero que habría ganado para darlo como limosna y lo dio a la iglesia. Nunca faltó un domingo. Pero mi padre vivía en pecado. Todos los viernes por la noche estaba borracho, durmiendo con mujeres. Tengo un medio hermano y una media hermana debido a este hombre. Pensó que tenía una exención porque daba limosna e iba a la iglesia. La mafia iba a la iglesia. Nunca dejaron de ir a las misas católicas y daban limosna. Deja de hacer el tamaño de tu iglesia una medida de la bendición de Dios. Es idolatría. El rey Herodes se jactó de su gran templo, pero estaba maldito con gangrena, convulsiones y depresión maníaca. Conozco 7 megapastores. 2 de ellos estaban en Chicago. Todos fueron expulsados de sus iglesias por inmoralidad. Entonces, ¿qué dice eso de ellos? ¿Y qué dice sobre una iglesia fácil en tiempos de tormenta? Predicando un evangelio sin confrontación. Puedes ser demócrata, puedes consumir pornografía y sentirte cómodo en la iglesia. Si dijeran la verdad, probablemente entre el 10 y el 15% de todos los hombres sentados en los púlpitos son adictos a la pornografía. 2/3 de los millennials han abandonado la iglesia. ¿Por qué? Porque las iglesias realmente no están creciendo y llevando a las personas a Cristo. Están haciendo un intercambio. Una iglesia intercambia miembros con otra iglesia. La gente se siente descontenta y miles de personas vienen aquí. Y luego los pastores se sientan en el púlpito y cuentan sus historias de éxito. Algo así como una convención de Amway. Pero están dejando de lado la verdad. Son narraciones de inspiración propia, que es un acrónimo de SIN en inglés. Un pastor se volvió loco y me gritó: «Has arruinado mi iglesia». ¿Saben por qué? Porque me paré en ese púlpito y le ordené al espíritu de homosexualidad que saliera de esa iglesia en el poderoso nombre de Jesús. Y 36 hombres que eran homosexuales llegaron corriendo al altar, llorando y arrepintiéndose. 4 de ellos estaban casados y uno era un miembro importante en esa iglesia. El pastor se horrorizó y me gritó: «¡Has arruinado mi iglesia!». Tenemos que arrepentirnos de los pecados del corazón y hacer de Jesús verdaderamente nuestro Señor y Salvador. Conocí a un musulmán en el Medio Oriente. Nunca le olvidaré. Se me acercó y me dijo que era un musulmán nacido de nuevo. Y le pregunté: ¿a dónde vas a la iglesia? «Oh, no voy a la iglesia, voy a la mezquita». «¿A qué te refieres con que vas a la mezquita?». Dije: «Pensé que naciste de nuevo». Él dijo: «Sí, así es». Le dije: «¿Crees que Jesús fue crucificado y resucitó?». «Oh, fue crucificado», dijo, «pero no resucitó». Dije: «¿No crees que resucitó? ¿No crees que es el Hijo de Dios?». «No», pero él dijo: «Nací de nuevo». Dije: «¿Cómo sabes eso?». «Porque el pastor me dijo». ¿Te darás cuenta de dónde estarás ante un santo pastor de Dios? Le estás diciendo a un hombre que ha nacido de nuevo, nunca ha sido condenado por sus pecados, realmente no se ha arrepentido, pero lo contabas como uno de tus conversos. La segunda señal de un gran despertar será un pastor quebrado y arrepentido en el púlpito. Escuchar a los pastores alterar la verdad para tener éxito en Sodoma y Gomorra es vergonzoso. La iglesia no está en guerra contra el enemigo invisible.
Ahora escuchen atentamente, mírenme. Debido a que hago gran parte de mi ministerio en Israel, recibo cientos de cartas de cristianos preguntándome si se está reconstruyendo el templo. Porque el anticristo entrará y se sentará en el templo, y las masas lo adorarán. Déjenme decirles algo. El apóstol Pablo dijo esto en la segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Ahora les suplicamos, hermanos, con respecto a la llegada del Señor Jesús y a nuestra reunión con Él. Les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por mensajes escritos o de palabras que sean supuestamente nuestros, que digan que el día del Señor está cerca. Miren esto. No se dejen engañar de ninguna manera, porque ese día no vendrá, a menos que haya antes una gran caída. Y el hombre de pecado revele al hijo de la perdición. Miren esto. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Y ahora ya saben lo que les impide que pueda ser revelado en su tiempo. Ahora miren esto. Porque el misterio de la iniquidad ya funciona. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y ahora será manifestado aquel malvado a quien el Señor Jesús derrotará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con milagros, señales y maravillas mentirosas, y con toda perversidad engañará a los que perecen por haberse negado a amar la verdad, haberse salvado. Y por esta causa, Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Por eso serán condenados todos los que no creyeron a la verdad y se deleitan en la injusticia. El apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios 3:16, dijo: ¿no sabes que tú mismo eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios reside en ti? Y en la segunda epístola a los Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios ha dicho: habitaré en ellos, caminaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Escuchen a Juan el Evangelista en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Queridos hijos, esta es la última hora. Y como han escuchado, el anticristo se acerca. Incluso ahora, muchos anticristos han venido. Así es como sabemos que es la última hora. ¿Ven esto? ¿Ven lo que estoy compartiendo con ustedes? Siempre habrá un Cristo en el trono de tu vida. Será el Señor Jesucristo o el espíritu del anticristo, esa plaga del corazón. El espíritu del anticristo es un espíritu de iniquidad. Ya se ha apoderado de los sistemas educativos, los medios de comunicación, de las artes, la cultura, el internet, el gobierno. Y ahora se ha apoderado de la iglesia. Es la plaga del corazón. ¿Recuerdan cuando solíamos tener misas los miércoles por la noche y misas y resurgimientos los domingos por la noche? ¿Qué son esos? Mateo capítulo 24. Los discípulos se acercaron a él para alardear sobre el templo, y esto es lo que dice Jesús: muchos vendrán en mi nombre. Ese es un espíritu de anticristo. Una plaga del corazón. El nombre en griego significa reputación, autoridad y fama. Para muchos, pero no para el anticristo, con el espíritu de anticristo vendrá mi reputación, autoridad, fama, diciendo yo, palabra griega ego. Y Cristo, no, ese no es el apellido de Jesús. Básicamente están diciendo: estoy ungido, Dios me dijo, Dios está conmigo, y están engañando a la gente. Tuve un predicador de prosperidad que me dijo: necesito un avión para proteger la unción. Si caminas con fe, tendrás una garantía del cielo. Y serás bendecido. Puedes exigirle a Dios. No puedo creer lo que dijo.
Ahora la iglesia, especialmente las iglesias acomodaticias, tienen profetas autonombrados. ¿Pero qué profetizan? Palabras de aliento. Jesús reprende a los líderes religiosos 77 veces en el Nuevo Testamento. Tendré cientos, no miles, de predicadores enojados conmigo por este mensaje, pero quiero que así sea. No seré tu pastor proxeneta, para que puedas invitarme a tu púlpito para dar una palabra suave. El apóstol Pedro declaró: el juicio debe comenzar en la casa de Dios. En la segunda epístola a Timoteo capítulo 3 dijo: todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. El profeta Isaías declaró que había un pueblo de la alianza que estaba abofeteando a un Dios santo porque estaba enamorado del mundo. Estaba en Egipto. Hubo 3 profetas durante un periodo de 7 años en Israel, contemporáneos: Jeremías, Isaías y Ezequiel. ¡Ay de los hijos obstinados!, declara el Señor, por aceptar consejos que no son míos, formando una alianza, pero no por mi espíritu, acumulando pecado sobre pecado, quienes bajan a Egipto sin consultarme, para fortalecerse con la fuerza del faraón. Por lo tanto, llamo a Egipto Rahab. ¿Sabes lo que significa Rahab en hebreo? Gran boca, no hacer nada. Dios te está hablando, pastor. Te está diciendo que has sido una gran boca. Has sido muy listo. Pero no estás transformando el mundo. No estás viendo mi rostro. Estás copiando a otros predicadores amigables. En el versículo 12, la palabra del Señor dice: esta es la respuesta del Santo de Israel, porque despreciaste lo que te digo y confías en la opresión y las mentiras. Miren esto: calamidad vendrá sobre ti de repente, como un muro abultado que estalla y cae. En un instante colapsará y se derrumbará. Serás aplastado como una pieza de cerámica, destrozado tan completamente que no habrá una pieza lo suficientemente grande como para transportar carbón para una chimenea o un poco de agua del pozo. Esto es lo que el Señor soberano, el Santo de Israel, dice: solo tendrás la salvación si regresas a mí y descansas en mí. Sé que esta ha sido una palabra fuerte y dura para los pastores. Pero escuchen, tiene que suceder en la iglesia. Y recuerden las 2 señales que dijo el Espíritu Santo. La primera señal sería que los creyentes arrepentidos corran a sus iglesias antes de las misas y estén frente a ella con el rostro en el piso, clamando a Dios. La segunda señal sería los pastores arrepentidos. Pastor, Dios ha tratado a mi propio corazón de la misma manera. Él me dio esta palabra de juicio y he estado con mi rostro en el piso, arrepintiéndome y buscando su rostro. Quiero que escuches lo que dice el Espíritu Santo. Escúchalo ahora. Softly and tenderly Jesus is calling for you and for me. See on the portals, he's waiting and watching for you and for me. Come home, come home. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling.